Sí, Padre. Su palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos, allí está Él. Gloria a Cristo. Y Él es real esta noche. Amén, aleluya. Así que sean bienvenidos todos. Les voy a invitar, hermanos, a que se pongan de pie. Aleluya. Y que lean conmigo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17 y versículo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra Es verdad. es verdad. Aleluya. Oramos, Padre que estás en los Dios, cielos. gracias te damos, bendito. Esta noche, Señor, te damos gracias. Porque sabemos, oh Dios, que eres real en medio nuestro. Porque sabemos, Padre, que tú te mueves en medio de la alabanza. Y que tú te gozas, Señor, cuando tu pueblo te adora y te canta. Por eso, Padre, gracias, porque sabemos que estás en medio nuestro. Esta noche, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que hables tú, Señor, a nuestra vida, a la mía primeramente, Señor. Háblanos, Señor, exhórtanos. Padre, trae tú ese aliciente para nuestra vida. Prepara, Señor, desde ya nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir de ti, Señor, esta palabra. Bendito Dios, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria y la honra, Padre, por siempre. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Esta noche, hermanos, hermanas, a la luz de este versículo que hemos leído, queremos hablar acerca del tema ¿por qué debo de obedecer a la palabra de Dios? Ese es el tema. ¿Por qué debo de obedecer a la palabra de Dios? Para nadie es un secreto, hermanos, que este libro es la palabra de Dios. Amén, así es. Y que por lo tanto debemos de obedecerla. Sí, Señor. Pero creo de que muchas veces nos olvidamos de que Dios nos pide obediencia. Sí. Él le dijo a aquel rey a través de su profeta: quiero obediencias y no sacrificios. Aleluya. Muchas veces creemos que agradamos a Dios cuando hacemos algo por la obra de Dios, pero desobedecemos a su palabra. No hay duda, hermanos, de que cuando todos nosotros llegamos al Evangelio, necesitamos ser guiados, ser instruidos, porque cuando somos nuevos en el Evangelio y no conocemos nada de Dios, porque así empezamos todos, necesitamos, como el niño cuando nace, necesita ser instruido, el niño necesita ser guiado, el niño necesita que se le tome de la mano para que empiece a dar sus pasos y empiece a caminar. Así somos nosotros cuando iniciamos en el Evangelio. Y es por eso que necesitamos que la palabra de Dios nos instruya y nos guíe para que podamos, hermanos, empezar a caminar en el camino o en la senda correcta que Dios quiere que caminemos. Amén, así es. Y es que la palabra de Dios, hermanos, es clara cuando nos dice de que ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando leímos este versículo 17 del capítulo 17 de San Juan, el Señor estaba pidiéndole al Padre para que sus discípulos fueran santificados a través de su palabra. Por eso es que dice: santifícalos en tu verdad,
y tu palabra es la verdad. Como dije ya, hermanos, muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Y Dios no va a obrar en nuestra vida si nosotros no abrimos nuestro corazón para que Él obre. Así es. Si nosotros, hermanos, no abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, Dios no va a obrar en nuestro ser. Y es por eso, hermanos, que vemos en las iglesias gente que tiene años de congregarse y no pasa de ser el mismo. Vemos en las iglesias gente que tiene hasta privilegio, pero es el mismo sinvergüenza. Es la misma persona que era cuando se convirtió al Señor. Pero eso es porque no abrimos el corazón a Dios para que Él a través de su palabra nos cambie y nos transforme. Porque si no, hermanos, abrimos nuestro corazón, si no le damos a Dios el lugar, si no abrimos nuestra vida para que Dios obre en nuestro ser, jamás, hermanos, vamos a ser otros. Jamás vamos a ser diferentes. Jamás vamos a cambiar, porque es la palabra de Dios la que nos cambia. Por eso es que el Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. No hay otra manera de que podamos ser diferentes. No hay otra manera, hermanos, en que nosotros podamos dejar a un lado nuestra vida pasada y poder crecer en el conocimiento de Dios, si no es a través de su palabra. Señor. Pero Dios no va a obrar si nosotros no le permitimos que Él obre en nuestra vida. ¿Cierto? Jamás Dios va a obrar en nuestro ser si nosotros no se lo permitimos. Decía el pastor en la predicación del domingo que Dios tiene que ser primero. Amén. Así es. Y es por eso que debemos de permitirle a Él que Él sea el primero en nuestra vida a través de que Él obre en nosotros a través de su palabra. Amén. Así es. ¿Cuántos mensajes hemos oído desde este púlpito o por la radio o por cualquier medio que hoy existe? Y hemos oído palabra, hermano, en la que nos golpea la vida, porque sabemos que Dios nos habla. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado en los cuales Dios nos habla y nos da el consejo? Y nosotros lo hacemos como que no fuera para nosotros. Y aún cuando sabemos que nuestra vida está mal delante de Dios y hacemos oídos sordos a su palabra. En el Salmo 119, versículo 19, dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice: con guardar tu palabra. Y es que no hay otra manera, hermanos, de que nosotros podamos ser diferentes, que nosotros podamos ser otras personas. No hay otra manera en que nosotros podamos demostrarle al mundo que Dios nos ha transformado si no dejamos que su palabra nos transforme. Así es. Si nosotros no le permitimos a Dios una transformación en nuestro ser, seguiremos siendo los mismos todo el tiempo. ¿Por qué entonces debemos de obedecer a la palabra de Dios? Hay muchas razones por las cuales debemos de obedecerla. Cuando el Señor hablaba en este versículo, Él quería que sus discípulos fueran hombres que supieran entender el llamado que Dios les había hecho. Y Él quería que fueran hombres santificados, porque la palabra de Dios nos santifica. Así es. La palabra de Dios nos cambia. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos transforma. Amén. La palabra de Dios nos hace nuevas criaturas. La palabra de Dios nos da crecimiento espiritual. Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos hace fuertes Aleluya. espiritualmente. Así es. La palabra de Dios nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Bendito Dios. Por eso es que, hermanos, todo aquel que ha llegado al conocimiento de la verdad de Dios es una persona diferente. Y la gente dice: yo no puedo creer cómo es posible que este haya sido un vulgar, un hombre tan malo, borracho y qué sé yo. Y ahora es diferente. Aleluya. Eso lo hace la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Si nosotros dejamos que Dios nos transforme a través de su palabra, vamos a ser diferentes. Si nosotros permitimos que Dios nos cambie a través de su palabra, ya no vamos a ser los mismos. Aleluya. Vamos a dejar de ser las personas de las cuales la gente dice, para ser como ese mejor no soy nada. Aleluya. Pero eso va a suceder cuando nosotros le permitamos a Dios, a través de su palabra, que nos cambie desde nuestro interior. Amén, amén. Si nosotros venimos, escuchamos un sermón y decimos, no me gustó, algo Dios le puso en su corazón. Pero si usted endurece su corazón, Dios jamás va a hacer la obra. Porque el Señor decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, no podemos ser cristianos y obviar lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres que obedezcamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia esta noche? Amén. Hoy la vamos a usar. Gloria a Dios. Así que les voy a invitar para que la usen. Amén. Dice Lucas en el capítulo 8 y versículo número 21. Lucas 8:21. Dice la palabra del Señor, Lucas 8:21. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios Y la hacen. y La hacen. Cuando el Señor le dijeron, Señor, allá afuera están tu madre y están tus hermanos. Él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra de, o los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque no se trata solo de oír, se trata de hacer. Amén. Lo que Dios nos habla Por a hacer, través de su palabra. cierto. Porque oidores, cualquiera es oidor. Pero hacer la palabra de Dios es lo que Dios nos demanda a nosotros como sus hijos. Sí, Señor mío. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda Aleluya. a través de su palabra. En el capítulo 11 de este mismo libro y versículo número 28, dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquellos les dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que hacen. Y aquí dice, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque la palabra de Dios tiene que ser atesorada en nuestro corazón. Amén, así es. Tenemos que guardarla en nuestro corazón, Señor, para que de nuestro corazón produzca fruto, Aleluya. fruto de obediencia para nuestro Amén. Dios. Luego, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y versículo número 31, Evangelio San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros, se lo dijo a los judíos que habían creído en él, hoy se lo dice a usted y me lo dice a mí. Amén, aleluya. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, ¿no le parece algo dura esta palabra? Claro. Significa entonces que si yo estoy en la iglesia, tengo privilegio, le sirvo al Señor, pero si su palabra no está en mí, entonces no soy discípulo del Señor. Santo. Si su palabra no permanece en mí, entonces por gusto estoy parado esta noche predicándoles a ustedes. Santo alabado.
Eso es lo que dice aquí. Sí. Si usted no permanece en la palabra de Dios, hermanos, no basta con estar sentado en una silla, no basta con estar en la iglesia, no basta con tener una Biblia, no basta, hermanos, con usar una mantelina, no basta con cantar bonito, no basta con aplaudir fuerte, no basta, hermanos, con venir a la iglesia todos los días. Tiene que permanecer su palabra en nosotros. Amén. Aleluya. Porque es la única manera en que seremos libres. Por eso es que hay muchos en las iglesias que viven atormentados y atados con problemas, atados, hermanos, por tanta cosa del mundo, porque no permanece la palabra del Señor en su corazón. Porque si la palabra de Dios está en mi corazón, entonces Dios de verdad me hizo libre. Gloria a Dios. Y Aleluya. conoceréis la verdad, y la verdad os os hará hará libres. Bendito. Luego en el capítulo 14 de este mismo libro, y versículo 23 y 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero desde el 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y el que me ama, o el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo, hermanos? Que si nosotros le amamos, debemos de amar su palabra. Amén, así es. Aquel que no guarda su palabra, entonces no le ama a Él. Porque la palabra que Él nos dio no era de Él, era del Padre. Aleluya. Entonces, por lo tanto, si debemos, hermanos, de obedecer a su palabra, debemos de amarla. Gloria a Dios. Y si le amamos, y si amamos su palabra, entonces amamos al Señor. Amén. Si yo les preguntara cuántos aman al Señor esta noche, todos dirían amén. Pero si yo les dijera, aman la palabra, viven la palabra, guardan su palabra, están en su palabra, Jesús. quizás ya nadie diría amén. Vamos Con ese ímpetu con que a veces decimos, Sí. ¿quién ama al Señor? Amén, decimos. Pero no estamos haciendo lo que Él dice. Vaya conmigo también a Santiago. Santiago, aleluya. Santiago, en el capítulo número 1 de Santiago, el versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Saben que Santiago es bien duro cuando nos habla acerca de la lengua, ¿es cierto? Sí. ¿Ya han escuchado ustedes la reflexión de Santiago? Sí. Que él habla acerca de la lengua. Y aquí dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Significa, hermanos, que seremos religiosos y vanos religiosos si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es. Luego también en el versículo 21 de este mismo capítulo de Santiago dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice Santiago que debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada en nosotros.
Porque dice, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que Santiago, hermanos, está diciendo es lo mismo que dice Juan, es lo mismo que dice Lucas, que debemos de guardar su palabra para que vivamos en obediencia, para que Dios nos apruebe y seamos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que demostremos ante el mundo que tenemos un Dios que transforma. Sí, Jesús. Para que le demostremos al mundo, hermanos, que nosotros no somos igual que ellos, que ahora nosotros somos, como dice su palabra, hijos de Dios. Aleluya. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Aleluya. Y verso 14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entendamos lo que dice Juan, que si la palabra de Dios permanece en nosotros, entonces nosotros hemos vencido al maligno. Creo que ya se los he dicho en mensajes anteriores, que aquel que es débil, el maligno con facilidad lo vence. Pero aquel es débil porque no permanece en la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en la palabra de Dios será un hombre y una mujer fuerte, la cual el enemigo va a llegar a quererlo botar, pero no podrá, porque la palabra de Dios es un escudo que nos protege, nos guarda y nos cuida y nos libra de cualquier tentación y de cualquier obra que el diablo quiera hacer con nosotros. Gloria a Dios. Que el Señor lo reprenda. Amén. Como dije, hermanos, hay, diría yo, razones de sobra para amar y para obedecer la palabra de Dios. Algunas de las razones es porque la palabra de Dios es eterna. Sí. La palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es verdadera. Así es. La palabra de Dios nos ilumina. Aleluya. La palabra de Dios nos alienta. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos guía. Sí, Señor. La palabra de Dios es recta. Amén. La palabra de Dios nos guarda, Jesucito. nos confronta. Dios. La palabra de Dios nos transforma. Aleluya. Y la palabra de Dios nos da seguridad. Amén. Pero también la palabra de Dios trae juicio Sí, Señor. para aquel que no quiere cumplir con lo que te manda su palabra. Jesús glorioso. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de todo esto que les he dicho. Gloria a Cristo. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para leerlos todos, así que vamos a leer unos cuantos. Amén. Vaya conmigo a Isaías, profeta Isaías, en el capítulo número 40. Capítulo 40 del profeta Isaías. Y vamos a leer en el versículo número 8. Dice Isaías 48, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. ¿Qué está diciendo esto? Que la palabra de Dios es eterna. Señor. Por eso el Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Isaías está diciendo que la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Amén.
Luego también, hermanos, en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, Pedro en su primera carta, en el capítulo número 1 y versículo 23, Pedro capítulo 1, verso 23 al 25 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Amén, Señor. aleluya. Porque su palabra, hermanos, permanece para Gloria a siempre. Dios. Su palabra es eterna. Sí, Señor. Su palabra, hermanos, jamás Firme. perecerá. Amén. Por eso es de que durante toda la historia de la humanidad han querido destruir este libro y no han podido, porque la palabra de Dios es eterna. Gloria a La Cristo. palabra de Dios, aunque pase lo que pase, va a permanecer por los Amén, siglos así es, de los cierto. siglos. Gloria a Dios. Por más que el diablo quiera callar, la palabra de Dios no podrá, Amén, amén. porque la palabra de Dios es eterna. Amén. Luego vaya conmigo a Marcos, en el capítulo 13, y versículo número 31, dice Marcos 13:31: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Yo no sé si ustedes sienten gozosos. Amén, gloria a Dios. Pero al saber que estamos creyendo en un Dios que su Aleluya. palabra es fiel, Sí, es Señor. verdadera, Amén. y que permanece Amén, por los siglos amén. de los siglos, Gloria. deberíamos de sentirnos gozosos. Amén, aleluya. Luego, en Isaías 55, Isaías capítulo 55, y versículo número 11 de Isaías 55:11 nos habla de que la palabra de Dios tiene poder. Dice 55:11 de Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Es que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Amén, hermanos, amén. porque la palabra de Dios tiene poder. Así es. Por eso es de que Dios, hermanos, pide que nosotros obedezcamos a su palabra, porque su palabra tiene poder para libertarnos. Aleluya. Tiene poder para sanarnos. Amén. Tiene poder para darnos nueva Amén. fuerza. Tiene poder para darnos aliento. Amén. Tiene poder para hacer de nosotros, hermanos, cristianos fieles y verdaderos Amén. delante de Dios. Luego en el Salmo 107, Salmo 107, dice la palabra del Señor, Salmo 107 y versículo número 20, dice: envió su palabra y los sanó y los libró De de su su ruina. ruina. Es que la palabra de Dios tiene poder. Amén. No hay cosa más grande y más poderosa que la palabra de Dios. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Gloria a Dios. Amén. Así es. Sí, sí. Dice, ya lo leyó el hermano, y dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, Aleluya. pero a los que se salvan, esto es, a usted y a mí, Amén. es poder de De Dios. Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Es poder de Dios. Amén.
Por eso, hermano, que debemos de obedecer a la palabra de Dios, porque es poder de Dios su palabra. Sí. En Hebreos, en el capítulo número 4, Hebreos 4 y versículo número 12 dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un versículo bien conocido por los cristianos. Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así es. La palabra de Dios jamás volverá vacía. Amén. La palabra de Dios tiene poder Sí, Señor. para transformarnos, Gloria. pero siempre y cuando le demos lugar a que Dios haga en nosotros, a través de su palabra, esa transformación, Gloria a ese cambio. Cristo, bendito. Luego, la palabra de Dios, hermanos, nos confronta también. Sí. Vaya conmigo a Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo número 3 de Ezequiel. Y versículo número 17 dice, Hijo de hombre, si yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás De mi parte. de mi parte. Aleluya. ¿Saben que el Señor le estaba diciendo al profeta Ezequiel que él fuera a hablarle a su pueblo su palabra y que los amonestara? El Señor conocía que su pueblo era un pueblo rebelde, como muchos en las iglesias, y que no iban a querer oír la palabra que el profeta les hablaba. Y el Señor le dice, si te oyen o no te oyen, tú ve y háblales. Allá ellos, si te quieren escuchar o no te quieren escuchar. Pero tú ve y háblales mi palabra. Y en este versículo 17 le dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Dicho en palabras actuales, Hijo de hombre, yo te he puesto por pastor. Aleluya. Yo te he puesto por predicador. Yo te he puesto para que anuncies mi palabra. Aleluya. Y dice, te he puesto ahí para la iglesia. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es que la palabra de Dios, hermanos, tiene que confrontarnos. Sí, Señor. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios Es cierto. tiene que confrontarnos. Señor. Porque muchas veces nosotros andamos caminando torcidos y es la palabra de Dios la que nos confronta y nos dice cómo debemos de caminar. Amén, amén. Así que no se enoje con el que predica, no se enoje con el pastor, no se enoje con el que le da la palabra de Dios. Amén. Vaya y dígale, Señor, gracias por haberme hablado, Amén. gracias porque me has corregido, Aleluya. gracias porque hoy sé que Gloria, estaba caminando Rey, mal y bendito. tú me hablaste. Bendito Dios. Pero muchos se van enojados y dicen, este pastor conmigo la agarra. Todo lo que dice lo dice para mí. Si usted es el que anda mal, ¿cómo no le va a hablar el Señor a usted? Glorioso, Padre. Si cada vez que uno anda mal, el Señor le habla y le confronta. Sí, amén, papito lindo. Lo que pasa es que a veces somos tan orgullosos y somos tan petulantes que nos creemos tan cristianos que pensamos que esa palabra es para el que no vino, pero no para mí. Y decimos, ¿por qué no vino el hermano? ¿Por qué no vino la hermana? Esta palabra era para él. Gloria a Esta Cristo. palabra es para usted. Que está aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios para eso ha puesto hombres Señor. que prediquen su palabra. Bendito. Yo se lo dije en el mensaje pasado, el día en que aquí no les hablen la palabra de Dios, o el día en que aquí no les hablemos la palabra de Dios, como está escrito en su palabra, ese día, hermanos, córranos de aquí, porque no servimos Así es. para pregonar la palabra de Gloria a Dios. Cristo. Porque Dios nos ha puesto para hablar su palabra. como Señor tiene que es ser. bendito, Padre.
Bien que nosotros vengamos con cuentos para entretenerle ese día. Díganos, hermanos, va que ese día váyase. Aleluya, Padre. Al menos conmigo eso hagan. Ay, santo. El día que yo les venga a hablar de cosas vanas, cuentos de hombres, Así es. fábulas de hombres. Señor. Porque hoy en las iglesias, hermanos, desgraciadamente se da mucho eso. Sí. A la gente le gusta que le entretenga y que le gusta que le hablen de cosas bonitas, de prosperidad, Sí. de que Dios lo va a bendecir, de que Dios le va a ayudar y sigue viviendo igual. Ay, Señor, bendito. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres Amén, aleluya. que amemos su palabra Gloria a Dios. y que vivamos conforme a su palabra. Aleluya. La palabra de Dios también nos ilumina. Vaya conmigo al Salmo 119. Salmo 119. Y versículo número 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el versículo 169 dice también, versículo 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Es que es la palabra de Dios la que nos va a iluminar. Es la palabra de Dios la que nos va a dar entendimiento. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer comprender los propósitos de Dios. Sí, Señor. Es la palabra de Dios, hermano, la que nos va a guiar Así es. hacia toda verdad. Gloria a Cristo. El día en que nosotros dejemos de obedecer a la palabra de Dios, ese día nos vamos a torcer y nos vamos a perder. Oh, Jesús. Porque es la palabra de Dios Sí, la que Señor. nos ilumina. Por eso es que dice el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Aleluya. En este mismo salmo, en el versículo número 25, vaya conmigo, versículo 25 de este mismo salmo. En este salmo, si alguna vez les da deseo de leer la Biblia, les invito a que lean este salmo. Es el más largo de toda la Biblia, Aleluya. pero es un salmo hermoso. Dice Salmo 119 y versículo 25: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Es que la palabra de Dios nos alienta. Amén. Luego en el versículo número 116 dice también: susténtame conforme a qué dice, a tu palabra, y viviré. La palabra de Dios también nos guía, nos guarda, nos protege, nos ilumina, nos transforma. Amén. Y les dije que la palabra de Dios también trae juicio. Y como ya no tengo tiempo, solo vamos a leer estos versículos en los que la palabra de Dios nos enseña que si nosotros no obedecemos, su palabra trae juicio. Vaya conmigo a Isaías. En el capítulo número 5 de Isaías, y versículo número 24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Luego, en el capítulo 28 de este mismo libro,
y versículo número 13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es juicio de Dios. Y hay más versículos. Les voy a leer en el libro del profeta Amós. Si alguien lo puede encontrar, búsquelo. Amós capítulo número 8 y versículo número 11 y 12 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios? Porque si la palabra de Dios no está en nosotros, seremos cristianos fracasados. Seremos cristianos que nos ofendemos de todo y creemos que el que está mal es el que está hablando. Señor mío. Hermanos, necesitamos obedecer a su palabra. Pero esa es decisión suya y mía, si obedecemos o no a la palabra de Dios. Cierra sus ojos. Padre que estás en los cielos,